Hoy el gobierno ha tomado nuevas decisiones con respecto a la, a la contratación y a las relaciones laborales, por decirlo de manera más general. Lo que han hecho es decidir que la crisis del coronavirus no puede alegarse como una causa de fuerza mayor para decidir un despido. Por lo tanto, el despido, en lugar de ser procedente, sería improcedente, con lo cual la indemnización a cargo de la empresa es más cara y por lo tanto este tipo de despido se complica. Al mismo tiempo, han decidido extender de manera automática la vigencia de todos los contratos temporales. Y estas dos decisiones significan un desconocimiento del derecho de propiedad y una violación de la libertad de contratación, y por supuesto ambas cosas redundan en la reducción de la seguridad jurídica. ¿Cómo es que un gobierno va a decidir unilateralmente extender la vigencia de todos los contratos temporales? Eso es algo dictatorial. El gobierno alega que es la manera de preservar los puestos de trabajo, porque el razonamiento es el siguiente. Dice, si el gobierno está facilitando los ERTE, es decir, los expedientes de regulación temporal de empleo, para que las empresas puedan reducir la jornada o suspender temporalmente una relación laboral, y además, sigue el razonamiento del gobierno, estamos dando avales para que las empresas puedan conseguir créditos con los cuales obtener la liquidez que necesitan para sobrellevar esta temporada, según la ministra de Trabajo, no hay necesidad de despedir. Pero yo pregunto, ¿cómo sabe la ministra de Trabajo que no es necesario despedir? Porque está la multitud de situaciones que en algunos casos hará falta y en otros casos no. Pero lo que tienes que saber, y ahora te lo voy a explicar el por qué, estas medidas no favorecen a los trabajadores, los perjudican. Porque detrás de todas estas medidas, está la desconfianza hacia las empresas y la idea de considerar a los empresarios como explotadores. Bueno, en el caso de la ministra, que es comunista, porque es de Podemos, digamos, esto es evidente, que es marxista y por lo tanto considera que el empresario es un explotador. Y entonces, estas ideas se dejan ver cuando la ministra pide a las empresas ejemplaridad. Un gobierno presidido por una persona que, entre otras cosas, plagió su tesis doctoral y con un vicepresidente que, entre otras cosas, se saltó 2 veces la cuarentena que el mismo gobierno exige a la sociedad, incluso poniendo multas que ha puesto decenas de miles de ellas, ese mismo gobierno pide ejemplaridad a las empresas. Y le pide también compromiso con el pueblo, lo que es una muestra de demagogia o como mínimo de desconocimiento absoluto de cómo funcionan las empresas, que en el caso de una persona comunista no me extraña, es lo lógico. En cuanto a las empresas, la que la ministra pide ejemplaridad, hay que saber que antes de que cualquier gobierno les pida nada, Inditex, Baito Textil, Sociedad Textil Lonia, Cortinas Style and Color, la fábrica de calzados Callahan, Licores Zinc, Pernod Ricard, González Vías, Azucarera Montero, Bayer for Manufacturing, D&D Automation, Mipesa, Tetra Proyectos, Somtech, Polisur, etcétera, 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 son todas empresas que han discontinuado la producción de los productos que fabrican habitualmente para ponerse a fabricar, en unos casos, mascarillas y batas, en otros casos,
gel desinfectante, en otros casos respiradores. Todas las cosas que la falta de previsión y la frivolidad del gobierno han convertido en bienes extremadamente escasos. Ese mismo gobierno, a estas mismas empresas que están defendiendo a la gente sin necesidad de que ningún gobierno les pida nada, ese mismo gobierno, como dije antes, integrado por personas que faltan a la verdad y que no cumplen las normas que exigen a los ciudadanos, piden ejemplaridad. El aspecto más desagradable, desde un punto de vista económico, es que estas medidas van a generar más quiebras. Porque como un ejemplo que ponía Daniel Lacalle en Twitter, dice, si tú eres una microempresa con 5 asalariados, necesitas echar a uno para que la empresa siga a flote, pero ahora no puedes echar a ninguno, lo que vas a conseguir es que esa empresa quiebre y que no pierda el empleo 1, sino que pierda el empleo 5. Entonces, si un procedimiento es legal y es habitual, ¿con qué derecho ahora un gobierno decide alterarlo? Y una situación absolutamente extraordinaria y de fuerza mayor como el coronavirus, un gobierno decide, no, pues esto no se puede leer como fuerza mayor. Esto, una vez más, muestra la más absoluta discrecionalidad del gobierno y muestra una vez más, que un gobierno poderoso puede hacer cualquier cosa. Y esto es lo opuesto a la libertad. Este proceder se parece mucho más a una dictadura que a un gobierno que respete las libertades de los individuos, como la libertad de contratar, la libertad de respetar las leyes, la libertad de usar y disponer de su propiedad de manera legítima, pero también, de manera legal, pero de la manera que cada uno quiera. Porque cuando estas cosas se alteran, lo único que conseguimos es que vaya a haber menos empresas, porque muchas pequeñas empresas lamentablemente van a quebrar por esto, y que en el futuro vaya a haber menos inversión, y si hay menos inversión, hay menos creación de puestos de trabajo. Además, que un gobierno que facilitó los ERTES hace una semana o 10 días, y hoy decida esto, porque ellos decidieron que la única forma equitativa de enfrentar esta situación es con ERTES, muestra que no saben para dónde disparar, que están desorientados. Porque además están fomentando que haya más ERTES cuando están absolutamente desbordadas las autoridades competentes y porque son tantos los ERTES que están llegando que no dan abasto para procesarlos. Y esta medida de hoy va a agudizar todavía más esa incapacidad de procesar los ERTES que se soliciten. La segunda lección que podemos sacar de esto es, y lo vamos a ir viendo, las relaciones laborales tienen que ser lo más libres posibles, porque los empresarios no despiden por placer, a los empresarios no les gusta despedir, lo hacen cuando no tienen más alternativa, sea porque la empresa corre peligro, sea porque el trabajador no ha respondido a las expectativas, sea por culpa del trabajador, sea porque el empresario no lo capacitó, sea por culpas repartidas. Pero cuando cuando un empresario tiene que despedir, no lo hace con gusto. Hasta que no se entienda eso y se considere que los empresarios son explotadores y que se aprovechan, de hecho la ministra dijo hoy, nadie se puede aprovechar de esta situación, como si el empresario fuese una persona que estuviera esperando que haya una crisis para, como un sádico, despedir al personal. Esa es la mentalidad de la persona que tiene a su cargo velar por las relaciones laborales en España. Los resultados no van a poder ser peores.